Dios le bendiga de manera muy especial. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Estamos más agradecidos en este hermoso día de estar compartiendo con nuestro hermano Tiburcio de Peña, un amigo y hermano del reino que está aquí con nosotros para compartir este hermoso tiempo de lo que es culturas del reino, donde venimos a traer algunos temas que aparentemente son sencillos o vamos a decir, las personas lo ven como algo común o normal, pero están acabando con lo que es muchas vidas de muchos seres humanos, de muchos cristianos. Dios te bendiga, Tibo, y bienvenido a nuestro canal. Dios te bendiga también, gracias, un placer estar acá con ustedes y con la gente que le sigue. Amén. Tibo, tú sabes que mayormente la juventud está pasando por momentos muy difíciles en estos tiempos, con lo que es toda esta pandemia, el aislamiento, y son cosas que el joven ha venido, no se ha acostumbrado a lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque el joven nunca se vio en esta situación de pandemia, de aislamiento, en el cual está encerrado en sus hogares. Y llegan tantos malos pensamientos, tantas cosas a la vida de un joven que si no está cimentado realmente, como dice la Biblia, sobre la roca que es Cristo, fácilmente el joven puede caducar en su vida espiritual y en su fe. Cierto. Entonces, por ejemplo, esto de culturas del reino son algunos puntos o algunos tips que nosotros hemos traído a las personas para que puedan tener una base en el sentido de poder lo que es lidiar con todas las circunstancias que le puede llegar, porque posiblemente llega una circunstancia y tú la puedes lidiar, pero hay otras que no. Una pregunta que yo me gustaría hacerte para que tú se la respondieras a cada una de las personas que están ahí es: ¿cómo yo me entero, cómo yo sé para qué yo fui llamado? Es una pregunta muy interesante y que debe hacerse cada persona que sirve al Señor. Aunque no siempre tú te das cuenta de la misma manera, ni bajo las mismas circunstancias, pero debes de hacerte la pregunta y luego de ella tener la respuesta, porque de eso se trata. ¿Y cómo una persona se entera? Bueno, buscando guianza y revelación del Señor estrictamente, porque ciertamente hay quienes intentan dar luz acerca de tus dones, dotes, ministerios o habilidades espirituales, y eso está bien, no está mal. Sin embargo, quien debe tener claro lo que puede o no hacer en el reino del Señor es la persona en sí. Es decir, yo me acerco, yo oro, yo leo la Biblia, yo me involucro en las cosas de la iglesia y voy más o menos teniendo una idea. Un espíritu de servicio también vendría siendo súper cardinal, porque si tú pretendes tener un ministerio sin tener ese espíritu servicial a la orden de la iglesia, a la orden de la gente necesitada, pues entonces, ¿para qué quieres tener un ministerio? Wow, eso es muy, pero muy cierto, ya que yo, por ejemplo, yo soy predicador, Tibu, pero también yo soy baterista. Pero cuando yo entré en lo que es en el ministerio de música o baterista, yo no fue que yo dije, no, yo quiero ser baterista, no. Hubo una necesidad en mi iglesia, por lo cual necesitaba un baterista, y alguien vio que yo como que estaba un poco interesado, pero no tan profundo. Y me dijo: ¿tú quieres aprender batería, José? Y yo: oh, no hay problema, yo aprendo, no importa. Como ya la iglesia necesita un baterista y yo estoy aquí, yo soy joven, tengo tiempo por aprender, me dijo: te voy a pagar una academia. Y yo dije: ok, yo estoy dispuesto. Y resulta que yo en menos de un año ya yo estaba tocando en lugares y esas cosas, me invitaban a lugares y allá en la iglesia. Entonces, es como tú dices, hay que tener un espíritu de servir, porque muchas veces las personas piensan que tener un llamado es simplemente tú estar en plataformas o estar en grandes eventos, pero también hay ministerios que Dios te llamó para que tú sirvas literalmente. Sí. Por ejemplo, te podría comunicar o hablar acerca de un ministerio que es muy apreciado, es muy atractivo y es hasta exigido por la gente. La gente dice: yo quiero cantar, yo quiero poder usar mi voz y deleitar a la gente. Pero aquí uno empieza a hacerse unas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que esta persona está interesada en cantar? Te digo yo como cantante, porque esa persona está interesada en cantar. Uno no puede pretender hacer cosas para llamar la atención, para que otros vean lo que uno puede hacer, porque como tú comentas, ¿por qué esos ministerios o esas labores eclesiales como qué? Administrar la iglesia en el sentido de limpiarla, organizar los bancos o cualquiera de estas actividades que se hacen antes de realizarse un culto, donde nadie ve, ¿verdad? Sí. Porque esas no son tan codiciadas, porque esas no son tan atractivas.
porque simplemente no hay gente alrededor. Entonces me viene a la cabeza lo que el apóstol Pablo dice: hagan todo lo que ustedes hacen como para el Señor, no mirando al humano, no pendiente del ojo del ser humano, sino como si el Señor estuviera supervisando esa obra. Entonces yo creo que cualquier obra, cualquier ministerio, responsabilidad en la iglesia, tiene su valor importante, tiene su gracia. Y el Señor también está pendiente de todo eso. Entonces, nosotros debemos también como buscar, porque eso no es un ministerio menos. También Dios está pendiente cuando tú lo haces, y lo haces con amor y con pasión, estando de acuerdo de que el Señor te está mirando y Él también está. Tú estás adorando a Dios con lo que tú haces, importando que tú estés limpiando el baño, que estés deporvando la iglesia, que siempre estés ahí en primer lugar antes del culto inicial, que estés abriendo la puerta, que estés pendiente a todo lo que está pasando. Sí. Que no es simplemente que tú estés en un altar. Y es así, de verdad que es muy efectivo que nosotros entendamos eso, el gran ministerio que es el servir. Que muchos nos alejamos de eso, porque pensamos que nada más el ministerio, como tú dices, de cantar, o el ministerio de profeta, apóstol, evangelista, son los más importantes, pero todos son importantes porque como quiera tú lo haces para Dios. Si tú quieres profetizar, si quieres hasta cantar, chévere. Sin embargo, si no se te es asignado, si no se te da, si el Señor no te revela una u otra cosa que tú estás pretendiendo, también confórmate en el sentido de que si es una obra que no es muy llamativa, hazla con amor, mientras el Señor te da aquello que tú estás esperando, a lo que aspiras. Es así. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, tú que estudias, yo que estudio, tenemos una vida muy comprometida. Ahora, también hay que saber algo. ¿Cómo yo puedo administrar mi tiempo, o mi vida, tanto mi vida espiritual como mi vida secular, en el sentido de que yo pueda sacar el tiempo que Dios se merece, pero también sacar el tiempo que se dedica a las cosas seculares, como por ejemplo estudiar, o ir a un lugar con un compromiso, ya algo, vamos a decir, cotidiano? Ahora también hay que entender cómo yo puedo administrar ese tiempo, tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Mira, me viene a la cabeza el escrito de Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Y nosotros, como personas inteligentes, parte de una sociedad que es amplia y que desarrolla ciertas actividades o cierta cantidad de actividades, debemos de considerar hasta dónde yo puedo llegar. Yo debo de tener un presupuesto, yo debo de tener una estructura, yo debo de tener un itinerario, un orden en todas las cosas que desempeñe. En este caso, si voy a la iglesia, si me congrego, debo de hacerlo en un horario prudente, porque de hecho no solamente es un día de culto o de servicio. Tú puedes ir, si por ejemplo hay 3 días de servicio, tú puedes ir a 2. Y si la cosa está muy apretada por una temporada, ve por lo menos a 1. Pero trata de que haya un equilibrio entre lo espiritual y lo social, también lo académico, porque aquí es que está el problema. Todo requiere equilibrio. Como te comentaba acerca de Eclesiastés, dice: tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para juntar piedras y para regarlas. Entonces, todo tiene que ver con equilibrio. ¿Cómo lo hago y qué tiempo le dedico a cada actividad? Sí, es así, porque mira, nosotros mayormente nos afanamos mucho en las cosas, y no ponemos no dividimos nuestro tiempo, porque debemos saber que, por ejemplo, si tú estudias en la universidad, tú debes entender que tú debes sacar un tiempo para tu estudiar, porque de lo contrario tú no vas a avanzar en tu nivel académico. O sea, tú vas a estar reprobando cada semestre que tú llegues. ¿Por qué? Porque no sacas un tiempo para dedicárselo a los estudios. Y es así en el ámbito espiritual. Si tú sabes que tienes un compromiso en tu ámbito espiritual, debes de sacar tiempo, tanto como para orar, para leer la Biblia, para ayunar, o cosas así que tú entiendes. Por ejemplo, tú que cantas, saber administrar tu tiempo, tener tu agenda. Que tal lugar me invitó, ok, tengo mi agenda, estoy disponible para este día, ya estoy ahí, pero no andar a la deriva, o sea, a lo que me presenta la vida, sin tener como un orden en el cual yo pueda salir cada día. ¿Cómo sé cuándo estoy dando demasiado a lo secular y cuándo estoy limitando lo espiritual también y mi compromiso eclesial? Entonces, ahí es cuando la persona debe de evaluar tanto el trabajo que va a elegir, tanto los compromisos académicos, porque hay muchas formas de estudiar también. Sí. No podemos descuidar una cosa para atender solamente a una.
Yo creo que la ubicuidad, cuando hablo de ubicuidad, es como meterse en cada cosita, pero con cierto límite. Eso es necesario. Porque si usted no se vuelve una especie de pulpo, digamos, claro, no va a poder cumplir, y menos en una sociedad como esta. Sí, es así lo que tú acabas de decir. También, o sea, y es algo que muchos de nosotros los cristianos debemos analizar y tomar en cuenta todas esas cosas que tú estás hablando, ya que nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana o secular depende mucho de lo que es nosotros administrar nuestra vida y nuestro tiempo. Sabes que muchas veces nosotros los cristianos tenemos una mala costumbre de no saber administrar el dinero, o sea, no tener un balance en lo que es nuestra vida financiera. Mi pregunta sería, tío, que cómo un cristiano debería administrar su vida financiera, o sea, su economía. Mira, es una pregunta, yo digo, cuya respuesta es sumamente fácil, consideraría yo, entre comillas. Sí. Porque no todos los casos son los mismos. Sí. Sin embargo, nosotros encontramos en este manual de vida, en esta palabra divina, también indicaciones de cómo utilizar, cómo gastar el dinero y cómo apreciarlo también. Porque volvemos al mismo punto, todo realizado con demasía, con exageración, sin límites, es una cosa que te lleva a un desorden, sí, a un pecado y a una especie de estado de confusión. Entonces, el problema de no tener buenas finanzas es una cosa que a todos de una u otra forma en diferentes tiempos nos ha afectado. Pero ¿cuál es la enseñanza que tenemos de los tiempos difíciles, de las vacas flacas? Es saber administrar el dinero. ¿Por qué recibo el dinero? Estoy trabajando. Claro. ¿Y cómo yo puedo trabajar? Porque tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo la habilidad. Entonces, cuando tú tienes un espíritu agradecido, tú empiezas a utilizar esa habilidad, esa fuerza, esa capacidad de una manera estratégica. No trabajo más en la cuenta, porque hay gente que esas ganas de dinero, esas ganas de tener, de adquirir, hacen que se depositen 15, 20 horas a un trabajo. No piensan en la familia, sí, no piensan en sus cosas espirituales, no piensan en su cuerpo. Entonces, equilibrio de nuevo. Luego que tú eres equilibrado, ya empiezas a considerar cómo gastar tu dinero, porque tú sabes que te esfuerzas demasiado, claro, que trabajas mucho, que estudiaste, que te preparaste y que todo eso requirió de mucha concentración y esfuerzo. Entonces empiezas a considerar cuánto gastas en cada cosa. Si eso no es necesario, no vas a caer en el consumismo, claro, porque ese es un problema, es un flagelo de las sociedades. Bueno, que este es el último iPhone, yo lo voy a tener aunque el mío funcione, aunque el mío esté bien, aunque el mío tiene buena resolución, pero quiero el último porque todo el mundo tiene el último. Entonces, considerar lo que gastas, por qué lo gastas y cuánto gastas. Muchas veces nosotros queremos vivir de la apariencia. O sea, como tú acabas de decir, yo tengo, por ejemplo, el iPhone, el último, pero yo vi que salió otro. Y yo por estar a la moda, porque por ejemplo mi amiga se lo compró, yo también me lo quiero comprar. Pero el mío no tiene ningún problema, no me hace ningún fallo, tiene la pantalla buena, tiene buena memoria, hago todo lo que tengo que hacer con él. Pero como tú te diste cuenta de que alguien, o ya salió el último, tú quieres el último. Entonces, tú debes saber administrar tu dinero. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, como tú diste el de la vaca flaca y la gorda, tú debes entender que cuando llegue ese momento difícil, tú tienes también un ahorro. Sí. Y eso es lo que está pasando con muchas personas en este tiempo de pandemia, que no es que tú no vas a ir de los políticos, porque ellos están ahí muchas veces para sustentar lo que el pueblo necesita ahora. Pero tú debes también tener conciencia de que tú tienes una vida, claro, una vida personal. Claro. Y tú debes de saber administrar tu dinero y ahorrar para cuando llegue ese momento difícil, tú no tengas que depender de otro. O sea, que si el gobierno da full, si no da, también está full. Porque tú tienes donde sustentarte, porque tú supiste administrar tu dinero y ahorrar cuando tú tuviste unos tiempos buenos. Esa mala conducta, ese estilo de vida tan desenfocado de la verdad y de la realidad, hace que la gente adquiera una especie de espíritu de sanguijuela. Siempre chupando, queriendo chupar al gobierno, queriendo succionar lo de los demás, queriendo que se le dé y dame, como decían
decía mi abuela, como la asada, Sí. que solamente arrastra hacia sí. Entonces, es una cosa recíproca. Usted trabaja, usted se esfuerza, usted da y recibe a la vez. Porque el Señor, de hecho, no quiere nada que ver con personas que no trabajen, que no se esfuercen, Sí. que no ayuden, porque es mejor dar Y recibir. que recibir. Entonces, ese espíritu de dar, de entregar y de entregarse a uno mismo hacia los demás, hace que pues, usted se enriquezca en muchos aspectos. No solamente en el sentido material, sino también en el espiritual, porque creas una conciencia, vas desarrollando una conciencia en ti y también en los demás que te rodean. Sí, nosotros debemos de saber administrar, ahorrar, tener pendiente que posiblemente en una ocasión, una temporada llegue un día malo. Y ya hablando de ese sentido, en el ámbito cristiano, algo que me gustaría, que yo sé que hay muchas personas que ven esto como, no, porque nosotros los cristianos pasamos procesos, sí, todos pasamos procesos, ricos, pobres, de todo rango pasan procesos, no importa, ¿no? Porque hay personas que creen que pasar un proceso solamente pasar un proceso financiero. Y no es así, hay personas que tienen todo el dinero del mundo y pasan su proceso en la mano de Dios. Pero mi pregunta es, tío, ¿por qué muchos cristianos viven en miseria? Buena pregunta. Bueno, mira, yo creo que hay principios en la Biblia que están ahí por una razón obvia y lógica, que si tú desatiendes a estos principios, pues entonces no vas a recibir lo positivo o lo bueno que ellos te ofrecen. Hay leyes espirituales que también se traducen en materiales. Hay cosas que si tú pones en práctica, como por ejemplo, sirve al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que va a traer consigo una bendición, una retribución. Lo contrario pasaría si tú desobedeces esos lineamientos, esas leyes. Entonces tenemos en la actualidad, y siempre ha sido así, personas que desatienden ciertas leyes que son obligatorias, sine qua non. Es decir, sin ellas tú no vas a tener tal o cual cosa. Como dice el mismo Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, que dicen, si tú atiendes estas cosas que yo te mando hoy, tú vas a tener esto, vas a ser cabeza y no cola, vas a estar encima y no debajo, vendrán contra ti por un camino y por 7 se distribuirán, porque no podrán contra ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Entonces, la miseria, no hablo de pobreza. No. Porque no vamos a caer en esta, yo creo que es una mentira del nuevo siglo, podríamos llamarle, aunque siempre ha habido gente que cree que la prosperidad es para todo el mundo. Cuando hablo de prosperidad no me refiero a riquezas, no me refiero a que todo el mundo tenga que tener montones, sino que hay gente que dice que si tú eres cristiano, que si tú sirves al Señor, tienes que tener millones en un cajero, en un banco, perdón. Sí. Que tienes que tener un carro del año, una casa de lujo, la mejor ropa. Entonces, son cosas que son contradictorias. Hablo y hablamos en este momento acerca de la miseria. Hay situaciones donde uno se ve que tiene una necesidad de algo básico, como un par de zapatos. Pero no para siempre. Hay que distinguir entre una temporada difícil, Esa es un proceso para aprender, para crecer, para ser mejor, para ser próspero. No multimillonario, próspero. Porque todo el mundo quiere ser multimillonario, pero no a todos se les da. Entonces, si estás en una situación donde tienes años y años y años y años en una miseria paupérrima, bueno, pues de ahí yo creo que habría que revisar qué parte no estás observando en la Biblia. Sí, yo creo que es exactamente como tú lo dices. Cuando tú ves a una persona que tiene tanto tiempo en una miseria, hay que revisarlo porque hay algo que anda mal. Indiscutiblemente lo que tú me puedas decir que tú estás haciendo, pero hay algo que tú debes analizar en tu vida que está impidiendo esas bendiciones de parte de Dios para tu vida. Y es como tú dices, la Biblia es clara y hay leyes que tú como cristiano debes de cumplir, no es porque tú quieres, no es porque si tú quieres o no quieres, que tú debes de cumplirlas porque están ahí. Son mandatos que nuestro Señor nos dejó para que nosotros podamos ver y leer y vivirla también. Entonces,
muchas veces también las personas entran en lo que es una limitación de quién es Dios. Nos limitamos a saber quién es nuestro Padre. Hay mucha gente que no, que Dios, que yo soy, que somos sus hijos, Dios es mi Padre me ama. Pero tú estás detenido de realmente a buscar y a saber y a querer investigar quién realmente es tu Dios. Porque en este tiempo muchos cristianos estamos andando en el ámbito del tiempo cuando Pablo llegó a una ciudad que no recuerdo bien el nombre exactamente, y ellos tenían como un altar que decía el Dios no conocido. Ellos tenían todos los nombres de sus dioses, pero ellos temían a aquel Dios, aunque no lo conocían, pero como quiera llevaban sacrificios, llevaban muchas cosas, aunque ellos no lo conocían. Y en este tiempo, muchas veces, nosotros los cristianos estamos viendo esa temporada de que vamos a una iglesia, adoramos a un Dios, rendimos adoración, damos diezmos, ofrendas, y ni lo conocemos a Él. O sea, estamos limitados, la mente humana está limitada a lo que es a conocer a ese ámbito al Dios que le sirve, que es su Padre, y Dios lo ama, y Dios está, y no es que solamente que Dios lo ama, que Dios está ahí para revelarse a sus hijos. Entonces, cuando no conocemos las cosas que Dios nos puede ofrecer, Dios no nos va a dar, pero que no la conocemos, y como no conocemos al Dios Todopoderoso que le servimos, hay limitaciones que nos impiden ver cosas que Dios nos quiere ofrecer. Ciertamente, y analizando lo que dices, me viene a la cabeza el hecho de que hay gente cuyo pensamiento o mentalidad es su propio enemigo y su propia restricción. Es decir, si usted considera que Dios solamente es capaz de darle 2,000 pesos, digamos, al mes, eso es lo que posiblemente usted vaya a conseguir. Sí. Yo recuerdo siempre a una pastora que me dijo, yo no quiero ser rica, eso me da miedo, algo así. Entonces eso me llamó la atención, porque como comentaba hace unos momentos, no es que todo el mundo deba aspirar a ser rico o millonario, pero que una persona le tenga miedo y que lo diga con sus palabras, que no quiere ser rico, es como lo diametralmente opuesto a lo que venimos diciendo. Una cosa es que hay gente que dice que yo quisiera tener millones o ser el millonario más grande del mundo, y otra es que usted se encuentre en un equilibrio, en un centro donde si el Señor quiere hacerlo millonario más que ningún otro y próspero más que ningún otro, que lo haga. Claro. Pero no podemos tener la mentalidad puesta en el dinero, pero tampoco quedarnos estancados en la miseria y en la pobreza extrema. Debemos de ser diligentes, esforzados, trabajadores, y tener en cuenta todos los principios que el Señor nos da, que nos van a traer establecimiento, seguridad y firmeza. Es decir, serás una persona estable y próspera espiritualmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. También les recuerdo a las personas que si no se han suscrito a nuestro canal, se pueden suscribir de abajo y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaremos lanzando. Nosotros tenemos algo que se llama ego. Que por ejemplo, si yo sé que tú estás haciendo algo mal, yo no te lo digo que estás haciendo algo mal. Pero o sea, no te lo digo en el sentido de decirlo con amor. Pero si tú caes, yo ahora te digo, ves, te dije que tú caíste. O sea, como que quiero satisfacer mi ego de que yo sabía que tú ibas a caer. Entonces, ¿cuál es el consejo para terminar que tú le das a aquellas personas? Que si alguien cae, si un hermano tuyo cae, como cristiano, ¿qué nosotros deberíamos hacer? De nuevo, considerando, antes de darte exactamente la respuesta a esa pregunta, debemos de ser ricos en espíritu, tener un corazón con desarrollo espiritual, con virtudes, con buenos sentimientos, con revelación del cielo, una mentalidad madura. Cuando una persona tiene un corazón sano, tiene amor, tiene buenos sentimientos hacia sus hermanos y para consigo misma, esa persona no trata al otro con desdén, con odio, con rencor, no se goza tampoco de las caídas o los problemas ajenos. Entonces ahí vamos con lo que dice el apóstol Pablo. Dice que cuando alguien sea sorprendido en alguna falta, pues que se le restaure con espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, no sea que sea tentado.
Entonces encontramos esto en Gálatas. Pero ¿qué sucede? Estamos en una sociedad donde la competitividad, hoy más que nunca, nos empuja a muchas veces alegrarnos de las caídas o los defectos de esa persona que consideramos nuestra competencia. Pero aquí no estamos en el mundo. Aquí estamos en la iglesia, donde el amor ha sido proyectado a través del Espíritu Santo a su iglesia, a su pueblo, donde la gracia está sobre nosotros los hijos. Es decir, si yo tengo supuestamente ese amor, yo debo manifestarlo en esos momentos difíciles. Cayó, ven acá, ¿qué te pasó? ¿Cómo puedo ayudarte? Creo que debes hacer esto. Mansedumbre. Pero ¿qué encontramos? Ese lo hizo, mira fulano de tal. De hecho, aún antes de una caída manifiesta. No sé si me explico. Hay de hecho predicadores allá afuera que dicen, mira fulano o fulanita que cometen tal o cual falta. Para el infierno, tal situación, ese es un hijo de... Entonces tú analizas, aquí hay mansedumbre, aquí hay amor. Entonces debe de desarrollarse la mansedumbre y el amor, para que cuando tú cometas una falta, si yo tengo la confianza contigo, soy tu hermano, me acerco y te digo, yo sé que no quisiste, yo sé que tú quieres estar en la iglesia, sé que quieres continuar. Eso es amor, no. Lo que pasa es que tú vivías haciendo tal cosa. No creo que, yo creo que eso es reproche, creo que eso es acusación, y creo que es desamor en lugar de lo que el Señor nos exige en su palabra. Sí, es así. Nosotros como cristianos, cuando alguien comete un error o un pecado, debemos de restaurar y no pisotear a esa persona, porque al final somos del mismo reino, no somos de diferentes bandos, y la Biblia dice que un reino dividido nunca va a poder prevalecer. Entonces nosotros debemos entender que si alguien ha fallado, si alguien ha cometido un error, somos nuestros hermanos que estamos ahí para restaurarlo, y no que se entere el mundo. Y es como yo digo, que las cosas de la iglesia deben de quedarse en la iglesia, el mundo no tiene por qué saberlo, porque muchas veces, cayó tal pastor, ya lo publicamos en Facebook, lo publicamos en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales que puedan aparecer, y ya el mundo está comiéndose el evangelio por todos los lados. Entonces nosotros, de ahí, tanto el pastor que cayó como usted, su testimonio, aunque usted no lo crea, pero muchas veces ha caído. ¿Por qué? Porque ya se centran en los evangélicos, los cristianos. Falló. Mira, ese fue un pastor y entonces es así. Perdón, me permito interrumpirte, porque en ese mismo sentido, actualmente, recientemente, se filtró o salió a la luz una falta de un líder muy grande en Estados Unidos, afroamericano, de una de las iglesias más pobladas de los Estados Unidos, de Joel Austin, de hecho. Y él cometió una falta en cuanto a su matrimonio. Y bueno, eso figura, como tú comentas, en YouTube. Se lo saben miles y miles, ¿por qué no millones de personas en la actualidad? Y ahí están tanto cristianos como no cristianos, los que esperan para burlarse, para hacer mofa de esa persona que servía o sirvió al Señor. Entonces, ¿cómo dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? Si hay una situación en la iglesia, no lo lleven a los estrados, no lo lleven al juez inconverso. Ustedes no tienen sabiduría para tratar eso entre ustedes. Es decir, ¿por qué eso se tiene que colar entre la gente que no conoce, que no va a tener la misericordia, sino que le va a señalar a usted como que es un demonio? Entonces, yo creo que cuando una persona en la congregación comete una falta, estos youtubers, estos influencers que quieren contenido simplemente para llamar la atención, deberían delimitarse y hacer un contenido bíblico que edifique. Porque a mí personalmente, no sé a usted o a la persona que pueda ver este video, no me interesa ni la caída, ni la escalada, ni nada de nadie, porque cada quien tiene una vida personal que llevar. Y a veces ni con la nuestra propia podemos, y queremos enterarnos qué le pasó, qué hizo, por qué lo hizo así. Trata de resolver tus propios asuntos, y si se le presenta a tu hermano, que está cerca de ti, ayúdalo. Pero si no conoces a esa persona, ¿por qué exponerla? Sí, yo creo que es así. No deberíamos estar tan difamando a muchas personas porque han caído, porque así es más difícil que se levante la persona. Nada, muchas gracias a Tiburcio de Peña, que nos ha acompañado en este video. Les recuerdo que si no se suscriben, pueden suscribir a nuestro canal. También Tiburcio tiene un canal de YouTube
que está sacando muy buenos contenidos, unas adoraciones muy pero muy poderosas. Les voy a dejar el link de su canal de YouTube ahí en la descripción. Ya ustedes saben, nos vemos hasta la próxima. Esto es Cultural del Rey. Muchas gracias, tío. Un placer.